Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la serie aritmética. Entonces vamos a empezar viendo una pequeña definición, vamos a deducir cómo es que sale la fórmula la cual estaremos utilizando para agilizar varios cálculos y al final estaremos mostrando algunos ejemplos. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con la definición. A la suma de los términos de una progresión aritmética se le conoce como una serie aritmética. Aquí debemos recalcar que entonces ya con esta definición es que la serie aritmética no es lo mismo que una progresión aritmética. Si quieres saber un poquito más de qué es una progresión aritmética, te dejo aquí abajo lo que viene siendo el link del video. ¿Ok? Pero entonces lo que viene siendo la serie aritmética viene siendo la suma de lo que se tenga los n elementos de una progresión aritmética, ¿ok? Como por ejemplo, podemos decir entonces que tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo, empezamos con 2, 5, 8, 11 y 14. Tres puntos suspensivos. Y ahí se nos presenta, por lo que vemos, una progresión o más que nada una sucesión, porque ya no sabemos qué progresión es. Si empezamos a analizar un poquito más dicha progresión, nos damos cuenta que va avanzando de 3 en 3. Y bueno, como habíamos visto anteriormente cuando se trataba de la progresión aritmética, veíamos prácticamente que si se mantenía una constante o una diferencia igual en cada uno de los términos, eso nos estaría diciendo que es una progresión aritmética y vemos que aquí el 3 se mantiene siempre como la misma diferencia o la constante que se está sumando para obtener el siguiente término. Entonces, esto es una progresión aritmética. Ojo, es una progresión aritmética. ¿Cómo se vuelve una serie aritmética? Bueno, se vuelve una serie aritmética si nos pidieran realizar lo siguiente. Por ejemplo, aparece en pantalla lo que viene siendo el primer ejemplo. Dice determinar la suma de los 6 primeros términos de la siguiente progresión. Y vemos que es la misma progresión que teníamos aquí. Entonces, si queremos calcular los 6 primeros términos, pues más que nada buscamos cuál es el siguiente término, porque aquí tenemos 5, el sexto término sería sumar 3 más, ¿ok? Entonces, sumamos 14 más lo que viene siendo 3 sería 17. Entonces tendríamos que hacer la suma de los primeros 6 términos, donde sería 2 más 5 más 8 más 11 más 14 más 17. Entonces esta suma va a ser la serie aritmética, ¿ok? Esta es una serie aritmética. Bueno, ahora lo que vamos a estar viendo son algunos detalles de lo que viene siendo esta suma y vamos a analizar lo que viene siendo la fórmula. Si nos damos cuenta, en este ejercicio es bastante sencillo porque nos piden sumar los 6 primeros números de esta sucesión y pues no es nada complicado, podemos sumarlo uno por uno y nos daría la respuesta. El problema es si nos pidieran que de la misma sucesión sumáramos los 30 primeros elementos. Entonces tendríamos que primero que nada sacar cada uno de los elementos y luego sumar cada uno de esos 30 elementos. Entonces tendríamos que sacar 30 elementos primero, luego sumar los 30 elementos y es como que un trabajo bastante extenso. Entonces existe pues una manera más sencilla de poder hacer ese trabajo y es utilizando la fórmula. ¿Ok? Vamos a tratar de analizar un poquito lo que viene siendo todo esto que está aquí. Si nos damos cuenta, a este primer elemento lo dejamos tal cual, pero al segundo elemento lo podemos ver como el primero más pues 3, que es lo que se le está sumando. Al tercer elemento lo pudiéramos ver como otra vez el 2, o sea, el primer elemento, más en este caso vamos a sumarle 2 veces 3. ¿Ok? Nos damos cuenta de eso porque 2 veces 3 es 6, más 2 es 8. Al siguiente elemento que es 11 lo pudiéramos ver como otra vez el primer elemento más 3 veces 3. ¿Ok?
¿Por qué? Porque 3 por 3 va a ser 9, más 2 va a ser 11. El siguiente elemento pues va a ser otra vez el primer elemento más 4 veces 3. Y el siguiente elemento va a ser 2 más 5 veces 3. ¿Por qué hacemos esto? Tenemos que darnos cuenta de algo para poder empezar a checar lo que viene siendo la fórmula o de dónde viene la fórmula. Si me doy cuenta, aquí tengo 6 elementos. Y si me doy cuenta en esta nueva forma de escribir esta suma, me doy cuenta de que aquí el valor máximo de la diferencia, porque si me doy cuenta, aquí está la diferencia 3, aquí está la diferencia 3, aquí está la diferencia 3, la diferencia 3, la diferencia 3, que era lo que habíamos checado. Aquí aparece 5 veces. Entonces, si me doy cuenta, dependiendo del número de elementos que tenga, la diferencia pues va a ser 1 menos. Si hubiera tenido en total 7 elementos, aquí hubiera tenido un término más que va a ser 2 más 6 por 3. O sea, siempre como que se está reduciendo uno este número que aparece por aquí. ¿Ok? Es algo muy importante que vamos a estar notando. ¿Por qué llegamos a eso o por qué escribo eso? Porque de manera general entonces yo pudiera decir que una suma de ciertos números de elementos va a ser igual entonces a escribir los datos de la siguiente manera: A1 más A1 más la diferencia más, puedo seguir, A1 más dos veces la diferencia más puntos suspensivos, y pudiera decir que ya el último término va a ser A1, ¿ok?, más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Prácticamente va a ser n menos 1 porque vimos que siempre va a ser un número anterior de los que queremos checar, que va a ser el enésimo dato. Si queremos hacer una sumatoria de los n datos, entonces el último que vamos a tener aquí va a ser el enésimo menos 1. Ahora presento prácticamente la misma suma que tenía hace un momento, pero pues ya escrita con un poquito más de orden para que se vea claro. Nos damos cuenta que empieza con el término A1, luego el siguiente término sería A1 más la diferencia, más el segundo término sería A1 más dos veces la diferencia, así sucesivamente hasta llegar al último término de lo que viene siendo esta sumatoria, que va a ser A1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Okay? Ya habíamos explicado por qué se utiliza el n menos 1. Ahora, ¿cómo escribir de otra manera esta sumatoria? Bueno, podemos iniciar esta sumatoria comenzándola con el número final. En este caso, recordemos cómo empieza nuestra secuencia, nuestra sucesión, para empezar a ver cómo sería entonces la sumatoria. El primer elemento es A1 y el último elemento es AN. Si tenemos una misma sucesión que estemos trabajando, entonces aquí iniciaríamos con AN para hacer pues el dato final. ¿Okay? No confundan esto que tenemos aquí. Aquí estamos viendo otra manera de escribir una suma de elementos de una misma sucesión. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que va a ser AN, el primer elemento. Ahora ya tenemos un poquito mejor escrito lo que teníamos hace un momento, que era lo de la sumatoria. Teníamos prácticamente que iniciaba con A1 y finalizaba, recordamos, con A1 más paréntesis n menos 1, todo eso por la diferencia. Ya habíamos explicado que cómo es que salía el n menos 1, ¿okay? En el ejercicio que se mostraba de ejemplo. Ahora, tenemos que reescribir prácticamente esta sumatoria de otra manera. Bueno, supongamos que tenemos solamente como pues en base el último elemento. ¿Okay? Recordemos que estamos utilizando otra manera de escribirlo sin tomar en cuenta pues el último elemento de una sucesión, ¿okay?, es AN. ¿Okay? Como estamos utilizando algo de ese estilo, recordemos que tenemos una sucesión, el primero es A1, A2 y el último elemento es AN. Ojo, acá estamos hablando de elementos. Recordemos que aquí lo que tenemos es la manera de encontrar el elemento es diferente. ¿Okay? La manera de encontrar el elemento es una cosa, el elemento en sí es otra cosa. ¿Okay? Recordemos que esas son dos cosas diferentes. Por lo tanto, podemos entonces ver que esta sumatoria de esta sucesión podemos verlo de la siguiente manera.
como AN, o sea, comenzando con el último elemento. Y pues el siguiente elemento sería AN, pues quitando una diferencia, ¿no? Y el siguiente elemento, pues prácticamente sería AN menos 2 veces la diferencia, más puntos suspensivos. Aquí pues estaríamos trabajando con AN menos N menos 2 la diferencia, más, en este caso sería AN menos N menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Entonces, si ahora lo que hacemos es sumar prácticamente ambas sumatorias, como las tenemos, aquí nos quedaría que 2 veces la sumatoria de n va a ser igual a A1 más AN, más, aquí nos quedaría A1 más AN porque estas D se cancelan, porque tengo más D menos D, pues me volvería a quedar A1 más AN. Aquí nos queda A1 más AN porque el 2D se cancela con el menos 2D. Entonces me volvería a quedar A1 más AN más puntos suspensivos más. Aquí me doy cuenta que esto se cancela. Solo queda A1 más AN y aquí estos dos se cancelan y solo queda A1 más AN. Entonces podemos poner aquí prácticamente al final que va a ser A1 más AN. Y nos damos cuenta de que siempre se está manteniendo esa característica de que sea A1 más AN. ¿Cuántas veces se repite esto? Pues se repite n veces. Entonces vamos a poder simplificar que 2Sn es igual a n por A1 más AN. Paso dividiendo el 2, entonces la sumatoria sería prácticamente n por A1 más AN entre 2. Y de este modo obtenemos lo que viene siendo la fórmula para calcular pues las sumatorias aritméticas, ¿ok? Dependiendo obviamente la cantidad que se quiera. ¿Qué es lo que necesitamos para poder aplicar prácticamente siempre esta fórmula? Pues necesitamos obviamente el número de elementos que queremos sumar, que en este caso es n. Necesitamos el primer elemento de la progresión y necesitamos el último elemento que se encuentre en el lugar que nos están indicando hasta dónde vamos a estar sumando. Por ejemplo, si queremos sumar los primeros 20 puestos, necesitamos tener el elemento número 20 para poder estar sumando. Entonces, de igual manera, pues ahora presentamos en pantalla el primer ejemplo que vamos a estar trabajando ya aplicando la fórmula que acabamos de tener. Nos dice el ejemplo, determina la suma de los primeros 100 números de la siguiente progresión aritmética. Como vemos en pantalla, nos presentan la progresión que inicia con 5, vemos que es 9, 13, 17, 21, 25 y 3 puntos suspensivos, ¿ok? Necesitamos entonces determinar la sumatoria de los primeros 100 números, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Recordemos que la fórmula Sn es igual a A1 más AN, todo esto multiplicado por n entre 2. ¿Okay? Recordemos que pude haber puesto primero la n y no pasaba nada. Recordemos que es una multiplicación, pues significa lo mismo. Entonces, ¿qué son los elementos que necesitamos? Necesitamos la n, necesitamos A1 y necesitamos AN. Nos hace falta entonces, porque tenemos la n, que como nos piden los 100 primeros datos va a ser 100. Tenemos A1, que para esta progresión es 5, y nos hace falta AN. Entonces, para buscar AN necesitamos utilizar una formulita que vimos en el video pasado. Les recuerdo que aquí abajo les dejo el link para que puedan checar lo que viene siendo la progresión aritmética, la cual nos decía lo siguiente: n-1 por la diferencia. Esto era para calcular prácticamente el elemento de la progresión que se encuentra en cierto lugar dado. Entonces, como me están pidiendo el lugar 100, pues va a ser A100 igual a A1, que en este caso es 5, más n-1, que va a ser 100 menos 1, por la diferencia. Ahora vamos a checar cuánto es la diferencia. De 5 para 9, pues está avanzando 4 puestos, ¿ok? Entonces aquí va a ser 4. Y seguimos, esto va a ser 5 más 99 por 4, ¿ok?
Realizando entonces prácticamente esa multiplicación de 99 por 4 me da que es 396. Esto va a ser 5 más 396 y 5 más 396 es 401. Por lo tanto, A100 es igual a 401. Y ahora ya puedo aplicar la fórmula de la sumatoria. Entonces, la suma de los 100 primeros elementos de dicha progresión va a ser igual a prácticamente n, que en este caso es 100, multiplicado por A1, que vale 5, más 401, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Ahora hacemos todo lo que tiene que ver con la aritmética y las cuentas y nos va a dar lo siguiente, que el resultado es 20.300. Entonces la suma de lo que viene siendo los 100 primeros elementos de esta progresión aritmética es 20.300. Bueno, ahora nos piden sumar los primeros 20 elementos de esta progresión aritmética. Si nos damos cuenta, tiene algo particular esta progresión aritmética. ¿A qué me refiero? Me doy cuenta que es de manera decreciente, que cada uno de los números siguientes va a ser menor al anterior. Que ya habíamos visto que no pasaba nada cuando se trataba de eso al momento de trabajar en las progresiones aritméticas. Pero pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la suma en este caso, porque vamos a hacer una sumatoria de los 20 primeros elementos. Pues primero que nada, pues recordamos que es Sn igual a n por A1 más An entre 2. Entonces recordamos que A1 en este caso va a ser 33, n pues estamos buscando los 20 primeros elementos y A pues 20 no lo tenemos. Vamos a buscar A20. A20 va a ser igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? A1 pues en este caso va a ser 33 más va a ser en este caso 20 menos 1 por la diferencia. Vamos a ver cuánto va a ser la diferencia. De 33 para 27, ¿cuánto va a ser? Si nos damos cuenta, aquí solamente es necesario hacer una resta, que va a ser menos 6. Y pues ahora solo tenemos que realizar las multiplicaciones para encontrar el elemento. Bueno, siguiendo y de manera muy rápida, sin tratar de explicar todo eso, porque eso se vio en el video anterior, sabemos que A20 va a ser entonces igual a menos 81. Entonces, ya teniendo este valor, cual vale A20, que es menos 81, ya puedo aplicar la fórmula de Sn. Entonces vamos a ver, S20 va a ser igual a los 20 primeros elementos, ¿okay? A1 sabemos que vale 33, más, pero en este caso como AN vale menos 81, lo pongo en paréntesis para estar respetando su signo, y todo eso dividido entre 2. Entonces esto va a ser 20 por 33, más menos se vuelve menos 81 entre 2. ¿Ok? 20 entre 2 va a ser 10, entonces esto va a ser 10 multiplicado por 33 menos 81. ¿Ok? Realizando entonces solamente lo que viene siendo esta multiplicación, me va a dar prácticamente que el resultado va a ser igual a menos 480. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 33 menos 81 va a ser menos 48, menos 48 por 10 va a ser menos 480. Entonces con eso ya tenemos cuánto es la sumatoria de los primeros 20 elementos de esta sucesión. Ahora pues en pantalla aparece el siguiente ejercicio, el cual van a tener que realizar ustedes, y espero que me dejen en los comentarios su resultado final. En este siguiente ejercicio vemos, más que nada es como un pequeño problemita, nos plantean lo siguiente: determinar la diferencia y la suma de los primeros 12 números si se conoce el primer elemento de la serie, que es A1 igual a 2, y el elemento número 12 de la serie, que es A2 igual a 57. Si nos damos cuenta con este ejercicio, se nos plantean los elementos que vamos a estar utilizando,
y necesitamos entonces encontrar la diferencia y la suma de los primeros 12 números. Para este ejercicio es bastante sencillo encontrar entonces la suma de los primeros 12 números, porque si recordamos lo que viene siendo nuestra fórmula, nos decía que Sn es igual a n multiplicado por A1 más AN entre 2. Entonces, para poder realizar esto tenemos todos los elementos. Tenemos el primer elemento y tenemos el último elemento. ¿Ok? Entonces sería prácticamente que S12 va a ser igual a 12 por A1, que es 2, más AN, que es 57. Todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Pues 2 entre 2 va a ser 6. Y aquí tenemos 2 más 57. Va a ser 6 por 2 más 57, va a ser 59. Entonces necesitamos solamente multiplicar el 6 por el 59 y me estaría dando como resultado 354. ¿Ok? Entonces ya tenemos la sumatoria de los primeros 12 números. No fue nada complicado. Bueno, entonces para buscar la diferencia pues tenemos que aplicar alguna fórmula que implique a la diferencia. Si recordamos la fórmula de AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia, pues aquí se tiene la implicación de la diferencia. Por lo tanto, lo podemos utilizar para poder encontrar este valor que es el que nos están pidiendo en el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para eso? Pues los elementos que tenemos. Podemos decir que estamos buscando, supongamos, a A12. Pero para buscar a A12, pues necesitamos a A1, necesitamos que n pues sea 12 menos 1 por la diferencia. Pero ya tenemos a A1 y también tenemos a A12 porque eran los elementos que nos dieron. Entonces esto sería verlo como 57 igual a 2 más 12 menos 1 es 11 por la diferencia. Y ahora tenemos una pequeña ecuación que tenemos que resolver. Entonces va a ser 57 menos 2 igual a 11D. Aquí tenemos que 55 igual a 11D. 55 entre 11 es igual a D. Y 55 entre 11 es igual a 5. Por lo tanto, 5 es la diferencia de esta sucesión que tenemos originalmente. Por lo tanto, la diferencia final de este ejercicio es 5 y la sumatoria que nos estaban pidiendo de los primeros dos elementos es 354. De manera similar, en este ejercicio que aparece en pantalla, nos dan ciertos elementos y nos piden buscar la sumatoria de, pues en este caso, los primeros 15 elementos. Solo nos dan a A1 y a A15. ¿Ok? Pero pues en este ejercicio notamos que hay fracciones y para algunos en ocasiones se les complica esto. Entonces solo tenemos que encontrar primero la sumatoria, porque vemos que para encontrar la sumatoria en estos ejercicios no tenemos que hacer mucho, es directamente aplicar la fórmula y tendríamos que Sn es igual a n por A1 más AN, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que proceder a empezar a sustituir los datos. En este caso entonces S de 15 va a ser igual a 15 por lo que viene siendo A1, que es 19 tercios, más AN, que en este caso va a ser A15, que viene siendo menos 3. Todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Hasta aquí pues pareciera que el ejercicio se pone un poco difícil, pero vuelvo a repetir, son solamente fracciones y pues es algo que anteriormente se ha estado trabajando en estos videos. Entonces esto va a ser igual a 15 por 19 entre 3 menos 3, vamos a romper entonces estos paréntesis, entre 2. Ahora vamos a tratar de hacer la resta que está aquí de 19 tercios menos 3. Recordemos que hay una formulita que teníamos por ahí que decía AB más o menos C entre D va a ser igual a A por D más B por C entre B por D. Entonces si ahí tenemos que es 19 tercios menos 3, esto va a ser igual, vemos esto como si estuviera un 1 abajo, va a ser a 19 por 1, va a ser 19, 3 por 3 va a ser 9 entre 3. Entonces la resta de estas fracciones va a ser 10 tercios. Entonces sustituimos y nos va a quedar que va a ser 15 por, ya sabemos cuánto vale esto, que es 10 tercios. Todo esto entre 2.
Ahora, recordemos que esto lo podemos ver como una fracción igual y nos va a quedar que va a ser 15 por 10, va a ser 150 entre 3, todo esto entre 2. ¿Ok? Ahora hacemos una ley del sándwich, que es la que usualmente trabajamos, y nos va a quedar que va a ser 150 entre 6. ¿Qué más lo que podemos estar haciendo? Pues podemos estar haciendo la división de 150 entre 6 para ver cuál es el resultado. Y vemos que 150 entre 6 pues es igual a 25. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto, o sea, S de 15, es igual a 25. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar realizando o qué es lo que sigue? Bueno, nos están pidiendo buscar la diferencia. ¿Okay? Para buscar la diferencia necesitamos aplicar la fórmula de AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. En este caso AN lo tenemos, que es el que estamos buscando, que es A15. Vamos a plantearlo como A15 es igual a A1 más, en este caso como tenemos el número que es N, que es 15, es igual a 15 menos 1 por la diferencia, que es la que queremos. Pero ya tenemos a A15 y a A1 porque son datos que nos dieron en el ejercicio, donde A15 vale menos 3 y A1 vale 19 tercios más 14 por D. ¿Ok? Ahora esto lo movemos un poquito para estar realizando la suma y nos va a quedar que va a ser menos 3 menos 19 tercios va a ser igual a 14D. Realizamos otra vez esta suma de fracciones, ya vimos anteriormente cómo se realiza, pero en este caso nos va a quedar como menos 9 menos 19 entre 3 igual a 14D. Pues ahora solo sería realizar esta operación y nos estaría dando que es menos 28 entre 3. Y esto va a ser igual a menos 14D. ¿Ok? Pasamos este dividiendo y nos va a quedar que va a ser menos 28 entre 3 por 14 igual a D. Simplificamos la fracción y eso nos va a quedar que va a ser menos 12 entre 3 igual a D. Por lo tanto, la diferencia es igual a menos 2 tercios. ¿Ok? ¿Por qué nos dio menos 2 tercios? Porque 28 entre 14 es igual a 2, entonces queda arriba y por eso nos queda menos 2 tercios. De esta manera estaríamos terminando este ejercicio. Y pues a continuación aparece en pantalla dos ejercicios de este estilo y espero que me dejen en la caja de comentarios sus dudas y sus respuestas en el caso de que lo hayan podido terminar. Y ahora empezamos con otro ejercicio. En pantalla aparece el problema número 5 que nos dice: se tiene que un niño juega con sus canicas y las escora del siguiente modo. La primera fila tiene puesto una canica, la segunda fila 2 canicas, la tercera 3, hasta llegar a 15 filas. Y nos pregunta, ¿cuántas canicas tiene en total el niño? Pues sí, utilizó todas sus canicas para hacer pues ese arreglo. Si nos damos cuenta, nos está diciendo que el niño tiene puesto para el primero una canica, para el segundo 2 canicas, para el tercero 3 canicas, cuarto pues sería 4 canicas y así sucesivamente hasta la fila número 15. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder realizar este ejercicio? Pues tenemos a 1 que equivale a una canica. ¿Ok? En la fila número 1 solo tiene una canica. Si analizamos bien A15, ¿cuántas canicas va a tener? Pues A15 realmente vamos a hacer 15 canicas, porque si nos fijamos en la fila número 2 hay 2, en la fila número 3 hay 3, en la fila número 4 hay 4, entonces en la fila número 15 vamos a ver 15 canicas, ¿no? Es como que algo de la lógica. Y ahora tenemos que aplicar la fórmula para poder realizar la suma. ¿Cómo realizamos eso? Decimos entonces que Sn va a ser igual a n por A1 más A, en este caso n entre 2. Aquí tenemos que n vale 15, A1 vale 1, A15 en este caso va a ser 15 entre 2. Entonces solamente realizamos lo que tenemos ahí de las cuentas, nos quedaría 15 por 1 más 15, 16 entre 2. ¿Ok? Entonces solo sería realizar la multiplicación. 15 por 16 nos damos cuenta que es 240. Lo dividimos entre 2 y nos damos cuenta
que son en total 120 canicas las que tiene el niño para poder realizar esa construcción que veíamos como que en forma de pirámide. Bueno, el problema número 6 implica un poquito más de lo que viene siendo la terminología matemática. Nos ponen allá una sumatoria y nos dicen la sumatoria de 1 hasta 550 de esa sucesión que tienen puesto ahí, que es 2i más 50. Pareciera hasta el momento que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero pues vamos a empezar a aplicar las propiedades de sumatorias que pues prácticamente vimos en otros videos anteriores. ¿Cómo aplicamos esto de sumatorias? Pues veíamos que las sumatorias las podemos separar cuando están así. Entonces esto sería como la sumatoria de i igual a 1 hasta 550 de 2i más la sumatoria de i igual a 1 hasta 550 de 50. ¿Ok? Recordamos otra propiedad que es la constante que está aquí al lado, la puedo sacar y nos va a quedar como 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta 550 de i, más aquí podemos aplicar la constante, la regla de la sumatoria constante, la cual nos decía, es este número, si empieza en 1, ojo, eso es muy importante con esa propiedad, si empieza en 1, pues quiere decir que va a ser n veces multiplicado por la constante. N veces es lo que estaba arriba, que en este caso va a ser 550 por 50. Les recuerdo que aquí en la descripción les dejo todo lo que viene siendo el link donde vamos a estar las propiedades de la sumatoria. Ahora esto que está aquí pareciera que no tiene nada que ver entonces con lo que estábamos trabajando, pero realmente sí tiene que ver, porque esto que está aquí, esta sumatoria que aparece es una sucesión, donde el primer número es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, 4, 5, así sucesivamente, hasta que el número final es 550. ¿Ok? Entonces, para esta sumatoria que tenemos aquí, la sumatoria de i igual a 1 hasta 550 de i, pues podemos realizar y aplicar la siguiente fórmula, la de n por a1 más a50, en este caso, no 550, disculpen, entre 2, ¿ok? Entonces solamente realizamos la sustitución, n es 550, a1 pues va a ser 1, a 550 es 550 porque ya lo habíamos analizado, y todo esto dividido entre 2, ¿ok? Pues solamente realizamos esta multiplicación que se tiene ahí, nos va a dar 550 multiplicado por 551 y todo eso dividido entre 2. Entonces el resultado que tenemos aquí va a ser 151.525. Entonces esto va a ser 2 por 151.525 más 550 por 50. ¿Ok? Y estamos prácticamente a punto de terminar porque solamente es realizar las multiplicaciones y las sumas. Pues 151.525 por 2 era realmente lo que teníamos originalmente antes de dividir aquí entre 2, que es 303.050. Entonces aquí es 303.050. Y 550 por 50 va a ser 27.500. ¿Ok? Ahora solo tenemos que realizar la suma de 27.500 más 303.050. Y nos damos cuenta que el resultado final es 330.550. Y se acabó. Por lo tanto, este es el resultado final de esta sumatoria que aparece. A continuación entonces les dejo el siguiente ejercicio para que practiquen. Es un ejercicio aplicativo y espero sus respuestas en los comentarios. De manera siguiente se nos presenta otro problema que nos dice que una progresión aritmética se tiene ciertos elementos, muy similar a lo que teníamos anteriormente, donde nos presentaban pues el A1 y el número final, pero en este caso nos damos cuenta que la progresión se tiene A2 y se tiene a A5, y nos pide calcular solamente la suma de los primeros 15 datos que tiene pues esta sucesión, o más que nada esta progresión aritmética, porque de hecho en el mismo enunciado nos dicen que es una progresión aritmética para poder así resolverla. Entonces tenemos ahí que
tenemos a A2 que equivale a 1, A5 que equivale a 7. Si nos damos cuenta un poquito del análisis de esto, podemos poner los 5 primeros elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Donde A2 vale 1 y A5 vale 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? No sabemos ni cuánto vale la diferencia, ni cuál es el primer término, ni nada de eso. Entonces debemos aplicar un poquito de lógica para poder estar aplicando el álgebra. Si nos damos cuenta, de aquí para aquí se sumó una diferencia, de aquí para aquí otra diferencia, de aquí para aquí otra diferencia. Entonces se sumaron 3 veces una diferencia para llegar a este valor. Entonces pudiéramos aplicar lo siguiente. A5 va a ser igual prácticamente al valor que yo tenía en A2 más 3 veces una diferencia, ¿no? Entonces ya de este modo puedo sustituir porque A5 vale 7, A2 vale 1 y de este modo planteo una ecuación para despejar la diferencia. Entonces esto me quedaría como 7 menos 1 igual a 3D, 6 es igual a 3D, por lo tanto 2 es igual a la diferencia. Y ya una vez que tenga la diferencia, ya puedo encontrar entonces cuál es el valor que me están pidiendo para realizar la suma, que en este caso va a ser A15, porque me están pidiendo los primeros 15 elementos. Entonces esto va a ser igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. A1, recordemos que sería prácticamente quitarle a este elemento 2 unidades, que entonces sería menos 1. Entonces sería menos 1 más 15 menos 1 por la diferencia, y ya sabemos que la diferencia es 2. Entonces esto me va a quedar como menos 1 más 15 menos 1 va a ser 14 por la diferencia que es 2. Entonces esto va a ser menos 1, 14 por 2 va a ser 28. Por lo tanto, el último elemento va a ser 27. Entonces A15 va a ser 27. Ahora ya podemos aplicar la fórmula que nos decía Sn igual a n por A1 más A15, todo esto dividido entre 2. N es 15, A1 ya vemos que es menos 1, más A15 en este caso vale 27, todo esto dividido entre 2, ¿ok? Entonces esto va a ser prácticamente multiplicar 15 por, en este caso tenemos 26, y todo esto dividido entre 2. Entonces lo único que tenemos que realizar es lo que está ahí, la multiplicación de 15 por 26, nos damos cuenta prácticamente que es 390, pero eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar que va a ser 195. Por lo tanto, de este modo ya tenemos cuánto es la sumatoria de los 15 primeros elementos de lo que viene siendo esta progresión aritmética. Y pues en pantalla les dejo el último ejercicio para que realicen y espero en los comentarios su respuesta. Pues muchas gracias y hasta el próximo video.